esperamos, digamos, un tiempo prudencial, esperando que el resto de los compañeros se incorpore y arrancamos con la actividad, ¿de acuerdo? Ahorita, bueno, no tenemos transporte, estamos volando para eso, pero quiero que también Ok, chicos, buenas tardes. Sí, vamos a tratar de, en primer lugar, saludarlos a todos, pedirles excusas porque efectivamente el día que nos correspondía la sesión de actividades, pues estuvimos en la facultad y bueno, digamos que surge una cantidad de elementos que hay que atender de forma directa cuando uno está trabajando de manera presencial en las instalaciones, y efectivamente me impidieron estar con ustedes. Este martes que viene también va a ocurrir lo mismo y definitivamente tenemos que coordinar un día definitivamente que nos sirva a todos para poder, digamos, solventar las clases que nosotros pudiéramos, digamos, perder o que tengamos que recuperar, ¿ok? En ese sentido, si este horario no nos sirve, pues entonces podemos buscar otro horario en la mañana, ¿okay? Sábado en la mañana, cualquier día que nosotros podamos convenir en este momento y que efectivamente nos sirva a la gran mayoría. Fíjense que somos alrededor de 8 o 10 personas nada más, y en efecto, bueno, aunque las clases efectivamente podemos tener la posibilidad de grabarlas y subirlas, debemos recordar que nuestras clases son a distancia, ¿ok? Significa que podemos estar en espacios separados, pero debemos estar al mismo momento, ¿ok? Es decir, que eso no lo dejamos por fuera. Tanto es así que al final de la clase, pues lo típico es que el profesor pase una lista de asistencia típica, ¿ok? Y en ese sentido confirmamos quiénes de ustedes están asistiendo a la sesión de clase de forma regular, ¿ok? Entonces, como la sesión de hoy evidentemente es una asignación recuperativa, pues entonces digamos que la asistencia vamos a manejarla de forma flexible y no vamos a ser tan estrictos, pero en efecto pues lo que queremos es continuar con el avance dentro de lo que serían las presentaciones que teníamos programadas para nuestra primera semana de actividades, ¿ok? Entonces me va a permitir por favor compartir pantalla. Inmediatamente. Lo que sí les agradezco es que algunos de ustedes tengan ruido de fondo con micrófono activo. Cada vez que yo solicite confirmación de audio, pues activen uno de ustedes micrófono y evidentemente responde a las interrogantes que nosotros vayamos a ir planteando, de tal manera que nosotros podamos confirmar audio, evidentemente en un entorno en donde salimos y sabemos que al compartir pantalla pues perdemos el acceso a todo lo que sería la ventana de control, ¿ok? Entonces en ese sentido nosotros vamos a retomar un poco digamos lo que sería la presentación que está colgada en el Classroom, ¿ok? Y que ustedes tienen acceso a ella. La idea es ir discutiendo justamente los elementos típicos que corresponden a manera de abreboca, digamos, todos los lenguajes de programación en su gran mayoría, con variantes entre uno u otro, pero que en efecto las herramientas siguen siendo equivalentes, ¿okay? Estas herramientas nos sirven para resolver diseño de aplicaciones de escritorio, que es donde nosotros nos vamos a concentrar como parte de este curso, pero también sirve para el desarrollo de aplicaciones a nivel de un backend, para el control de base de datos, porque obviamente son las estructuras que bien sea podemos crear nosotros como programadores o en su defecto están disponibles dentro del lenguaje de programación. Entonces nosotros habíamos hablado la clase pasada que
a efectos de este curso, digamos, todos los que son los tipos de datos estáticos los tenemos que cubrir absolutamente todos, y de los dinámicos, digamos que árboles y grafos los dejamos para los muchachos del programa de maestría en matemática y computación que dicta la Facultad de Ingeniería. Nosotros nos concentramos y vamos a llegar como parte de este curso hasta listas enlazadas, y evidentemente dejamos la administración de estructuras como esta, que representa un árbol binario o un grafo, evidentemente, que es el segmento que estamos presentando en el dibujo siguiente, por sus características peculiares desde el punto de vista de recorrido, en donde en su gran mayoría son recorridos que tienen que ver con recorridos recursivos, ¿vale? En ese sentido, digamos que la siguiente lámina busca un poco establecer cuáles son los dentro de los elementos que forman parte de un lenguaje de programación, evidentemente ir enfocados ya específicamente al lenguaje Java, cuáles son esos tipos de datos primitivos o simples, es decir, tipos de datos que forman parte del lenguaje de programación y que nos sirven para combinarlos, evidentemente, en la creación específica de estructuras de datos creadas o definidas por el programador, ¿vale? En ese sentido, con respecto a su configuración, estos son, digamos, asociados a estructuras de datos estáticas, y que en ese sentido arrancamos con el tipo de datos byte, short, int y long, que son los 4 tipos de datos asociados a valores numéricos enteros. Es importante, muchachos, que uno conozca el rango de funcionamiento, obviamente, para que sepamos que si efectivamente nosotros vamos a exceder la capacidad de almacenamiento, lo típico es generar un error en tiempo de ejecución, que es un error que es muy posible. Obviamente, si el lenguaje detecta un error sintáctico en las instrucciones, pues obviamente las va a presentar como un error sintáctico, en donde nosotros podemos, y es costumbre dentro de los lenguajes de programación, la conversión de tipos de datos. Es decir, nosotros podemos pasar de datos enteros a datos reales y viceversa, o dentro de los enteros en las distintas categorías puedo pasar de un byte a long y viceversa, de un long a byte, siempre y cuando digamos nosotros estemos dispuestos a pagar el precio que desde el punto de vista numérico evidentemente tiende a ocurrir como un efecto, por ejemplo, de redondeo de la cola decimal o una pérdida de precisión numérica, que en efecto son los, digamos, los costos que nosotros tendríamos que enfrentar al realizar este tipo de transformaciones, ¿de acuerdo? Con respecto a los valores reales o a los tipos de datos reales, tenemos los 2 tipos de datos exclusivos en lenguaje Java, float y doble. Float viene siendo precisión simple y double, pues obviamente su nombre lo indica, ¿ok? Específicamente el float es el single de Visual Basic típico, y que hacemos su referencia básicamente porque desde el punto de vista logístico él es capaz de manejar 7 dígitos significativos en la parte decimal, mientras que la precisión doble pues evidentemente lo duplica, ¿vale? Me permito, por favor, regresar al Meet y admitir, tengo a alguien por acá pendiente. Continuamos entonces con la presentación, muchachos, en donde justamente hablamos de los distintos tipos de datos que forman parte de un lenguaje de programación, específicamente dentro del lenguaje Java. Y a nivel de detalle es importante que veamos 2 cosas. Primero, el byte está conformado por 8 bits, que es la menor unidad de almacenamiento en un equipo informático, y evidentemente se van a través de puras potencias de 2, calculando sus incrementos hasta llegar a evidentemente una estructura de 64 bits, ¿ok? Entonces, en ese sentido, en esa estructura me permito, por favor, además de hablar de los rangos, que evidentemente cuando nosotros hablamos de un valor entero tipo byte, lo que quiere decir es que manejamos 3 dígitos, cuando mucho, del valor numérico
como cantidad de dígitos que maneja la estructura numérica. Al trabajar con un short generalmente hablamos de 5 y así vamos creciendo, obviamente en función de la capacidad de almacenamiento que tiene la estructura, ¿ok? Es natural también dentro del lenguaje hablar acerca de la capacidad que tienen desde el punto de vista numérico. Fíjense que 55 yo lo puedo almacenar dentro de una variable que sea definida con un tipo de dato byte, simplemente porque respeta el rango, pero 178 ya no pudiese asignarle una variable tipo byte, simplemente porque la capacidad de almacenamiento estaría desbordada. En función a una variable tipo short podemos hacer la asignación sin ningún tipo de problema, al igual que la que es costumbre es un tipo de dato int, ¿ok? Es decir, que la que normalmente nosotros vamos a usar para los valores asociados a tipo de datos numéricos enteros estarían asociados a este tipo de datos, que es el int. Fíjense que tiene una capacidad de almacenamiento suficiente normalmente para los parámetros numéricos que nosotros solemos manejar por costumbre. Resalto un poco el carácter literal L en aquellas circunstancias en donde nosotros de forma específica quisiéramos decir que estamos trabajando con un dato tipo entero largo en lugar de cualquier otro de los tipos de datos numéricos enteros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 8845 lo podemos asignar a una variable int sin ningún problema. Pero si queremos hacer que ese valor exclusivamente se asigne a una variable tipo long, entonces le podemos colocar el literal L, indicando que este particularmente es un valor asociado a una variable tipo long, que sería la variable receptora capaz de almacenar desde el punto de vista de su magnitud, evidentemente el tipo de parámetro que nosotros estamos tratando de asignarle, ¿ok? Con respecto a los valores de punto flotante, ¿ok? O valores reales, hablamos ya de los dígitos significativos, es decir, de la parte decimal que diferencia justamente un parámetro doble de uno float, ¿ok? Específicamente con respecto a la forma con la cual escribimos los valores numéricos dentro del lenguaje, quisiera advertir que todo lo que yo escriba desde el punto de vista de un valor real con el operador punto, que es para nosotros el separador decimal, quisiera que lo asumamos de una vez como un valor doble hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que por defecto cualquier cosa que yo escriba con un separador decimal, que es el punto, evidentemente tiene que considerarse doble. De forma indirecta, es decir, sin escribir nada, sabemos que ese va a ser el tipo de dato que le corresponde. Si lo queremos hacer explícito, podemos colocarle la D de double, ¿ok? O utilizar notación científica, que por allá en Física 1 nos recuerdan cuál es la forma correcta de expresarla, en donde, si no nos acordamos, de un séptimo semestre en adelante de ingeniería, pues lo recordamos, un solo dígito en la parte entera y evidentemente todos los que requiera en la parte decimal con su potencia de 10 respectiva. Es decir, que esto sería 3.7 por 10 a la 1, por lo tanto la cifra que estoy almacenando es 37.0 y fíjense que acá acabo de ser explícito en el punto 0 para indicar que estamos trabajando con un valor doble, ¿ok? Es decir, cada vez que lo vea en notación científica, el tipo de dato que le debe corresponder es doble hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hago énfasis en doble por acá en los valores reales y hago énfasis en los valores int, evidentemente como tipo de dato, ¿ok? Con respecto a los alfanuméricos, vamos a manejar los datos tipo char, recordando que estos son de un solo carácter y dentro del lenguaje los vamos a manejar con una comilla simple. Esta comilla, por favor, es el apóstrofe, que generalmente está en lo que corresponde con, digamos, la enumeración típica de valores en nuestro teclado. Después del 0 generalmente está el signo de interrogación, por ejemplo en mi configuración, y en ese signo de interrogación está el apóstrofe que hace falta, que es este mismo que estamos indicando por acá, ¿ok? Con respecto a los tipos de datos lógicos, pues manejamos el típico true o false, estableciendo por supuesto la
la advertencia que como el lenguaje Java es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces acá tendremos que escribirlo totalmente en minúsculas, incluso char o boolean, y en efecto true o false, que son los dos valores que almacenaría una respuesta lógica, pues evidentemente también tendría que escribirlo totalmente en minúsculas, ¿ok? Pregunto, ¿dudas hasta el momento, muchachos? Ok. Continuando un poco con la presentación, digamos que dentro de los lenguajes de programación ustedes cubrieron en un curso previo, digamos, todo lo que tiene que ver con el manejo de arreglos o variables indexadas, ¿ok? Evidentemente, desde nuestro punto de vista, lo que queremos resaltar es que la referencia de este identificador como tal almacena o apunta a una dirección de memoria que está vinculada directamente con el primer elemento de la estructura de datos, ¿ok? En ese sentido, recordando un poco la definición que vieron ustedes de arreglos dentro del programa de computación 2, son primero variables indexadas, es decir, requieren un índice para acceder a un elemento, y en segundo lugar son estructuras de datos homogéneas, es decir, que los elementos que almacena la estructura de datos son del mismo tipo, ¿ok? Es decir, por ejemplo, yo puedo crear un vector para almacenar datos tipo int, es decir, valores numéricos enteros. Particularmente dentro del lenguaje incluimos un atributo que en este caso es la propiedad length, que a diferencia de lo que ustedes venían manejando en el curso previo, la dimensión del arreglo forma parte para nosotros de lo propiamente de la estructura de datos, de tal manera de que eso que hacen ustedes en computación 2 de crear el vector y ponerle 250 elementos, nosotros lo rompemos un poco desde el punto de vista de implementación en Java, y se maneja justamente la propiedad length para conocer cuántos elementos almacena o registra la estructura de datos, ¿ok? Entonces vamos a verlo por acá en un ejemplito rápido. Fíjense que utilizamos comilla doble, en este caso en lugar de ser un char es un string, obviamente para manejar una cadena de caracteres, y el detalle característico es que la estructura de datos se inicia en 0 hasta lo que sería vector.length restado de 1. ¿Por qué vector.length restado de 1? Pues muy sencillo. Si yo tengo un vector, en este caso de 5 elementos, esos elementos al enumerarlos de 0 a 4, evidentemente al yo calcular vector.length me da 5, llego hasta un elemento previo, muchachos, por el simple hecho de haber iniciado el conteo de esos índices efectivamente desde la posición 0, ¿ok? Con respecto al último índice válido, pues sabemos que es vector.length restado de 1. Vector.length nos da 5, vector.length restado de 1 nos da 4, que es el último índice válido dentro de la estructura. ¿Qué pasa, profesor, si utilizamos un índice fuera de menor que 0 o mayor que 4? Nos va a dar un índice fuera de rango, ¿ok? Eso en Java se conoce como una excepción de tipo Array Index Out of Bound Exception, que es una excepción fuera de bandas en español, ¿ok? Y que efectivamente quiere decir que nosotros estaríamos antes del valor inicial o después del último valor permitido, ¿ok? ¿Vale? Continuando un poco con la estructura, por ejemplo, si yo hago acceso a el identificador de la estructura de datos, específicamente en el elemento ubicado en la posición número 2, él va a este elemento y nos permite acceder de forma específica al elemento ubicado en la posición respectiva que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Pues allí está, les dejo el comentario de la excepción fuera de rango que se generaría obviamente al intentar generar cualquier operación, bien sea un recorrido, una lectura, una impresión
o cualquier otra operación que nosotros hagamos con las estructuras de datos, obviamente incluyendo todas las operaciones elementales que nosotros aprendimos en el curso pasado, por ejemplo un ordenamiento, una búsqueda o cualquier otro mecanismo que nosotros tengamos de manejo de estas estructuras de datos. ¿De acuerdo? Con respecto a los arreglos matriciales, en lugar de manejar un índice, pues teóricamente nosotros vamos a manejar dos índices, pero quisiera romper un poco el molde que nosotros venimos utilizando dentro del curso de computación 2. En este sentido, nosotros queremos definir un arreglo bidimensional, muchachos, como un vector de vectores. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que para nosotros M, que es el identificador de esta estructura de datos, apunta a un arreglo que evidentemente almacena o registra toda la especificación de una fila completa de un arreglo matricial típico. Es decir, M es para nosotros la matriz, M de 0 sería la primera fila de la matriz, M de 1 sería la fila 1 de la matriz y M de 2 sería la fila en posición 2 de nuestra matriz. Es decir, M2 es un vector que apunta a todos estos datos que nosotros tenemos en nuestra estructura matricial y por eso lo queremos definir como un vector de vectores. Por favor, confirmación de audio. Se oye bien, profesor. Perfecto. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? Bien, ninguno. Ok. Continuando entonces un poco con lo que sería la estructura del arreglo matricial, muchachos, es importante que nosotros veamos que a partir de ahora aparecen algunas cosas que son nuevas para nosotros y que son de interés. Es decir, si M es un vector, y lo voy a ver como este vector, digamos, fila, ¿vale? Evidentemente que en este vector fila lo que queremos es ver qué representa m.length. m.length para nosotros sería la cantidad total de filas que tiene la estructura matricial. Y m.length menos 1 me daría la última fila válida, que en este caso vale 2. Ahora, ¿quién es m sub 0? m sub 0 es la referencia o la dirección de memoria del arreglo que apunta a la primera fila de la estructura matricial, es decir, digamos que es una referencia a una dirección de memoria que nos permite acceder a estos elementos que tengo acá a la derecha, pero solo la primera fila. De tal manera que si yo hago m0.length sería para conocer que tengo tres elementos, es decir, es el ancho de esa fila en posición m de 0. ¿Y quién es m0.length? Con ella me daría evidentemente que nosotros vamos a llegar aquí a la posición 2, también como tope máximo a nivel del ancho matricial, que sería el recorrido que nosotros estaríamos haciendo. Recuerden que el primer par de corchetes sería la posición en fila, el otro par de corchetes sería la posición en columna, y con eso pues nosotros pudiésemos tener sin problema cómo vamos a hacer el manejo de la estructura de datos. Entonces, M de 1, 2, fíjense, ubico fila 1, columna 2, y evidentemente es 20 el valor que nosotros estaríamos reportando. Es la fila 1, la columna 2 de esta estructura de datos que nosotros pudiésemos estar representando en este ejemplo, ¿vale? A ver, ya habiendo hecho un abreboca de lo que serían los distintos componentes del lenguaje, ahora nos estaríamos, digamos, un proceso de inmersión directa en las distintas estructuras de control que tiene el lenguaje de programación. En ese sentido, vamos a arrancar primero con un análisis de las estructuras selectivas, en donde vamos a arrancar con una estructura selectiva simple, es decir, una estructura en donde tenemos una condición. Si la condición se cumple y arroja, digamos, una respuesta verdadera al condicionante que nosotros tengamos por acá, digamos, en la sentencia,
efectivamente vamos a ejecutar un proceso 1 que tiene un tiempo de ejecución característico T1, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este tipo de procesos se proponen si nosotros queremos hacer descartes, es decir, ignorar aquellas cosas que no cumplan la condición. Entonces, si cumple la condición, yo ejecuto un procedimiento de cálculo. Si no se cumple, entonces vamos a generar procesos de descarte o procesos de omisión, ¿ok? Eso sería el equivalente, bueno, yo voy a procesarlos a ustedes si están adicionados en la asignatura. Si retiraron, pues entonces van a ser omitidos o van a ser ignorados. Entonces, en ese sentido, digamos que es lo que sería para nosotros una estructura selectiva simple, que es la que estamos presentando. Una estructura selectiva doble sería si tiene como condicional el lado afirmativo verdadero y negativo o falso. Evidentemente vamos a tener un proceso P1 y un proceso P2 dependiendo de la evaluación de la condición con los valores efectivamente que se tienen que llevar a cabo. Entonces nosotros vamos a tener que considerar la ejecución de un proceso P1 o un proceso P2 en función de lo que se genere como respuesta del condicionante que se efectúa la evaluación, y con ello pues nosotros debemos saber cuál de las dos estructuras o cuál de los dos esquemas pues efectivamente vamos a estar implementando. Ahora, dentro de un proceso P1 o P2 podemos tener otra condición, y en ese sentido caemos dentro de estructuras anidadas, evidentemente si tenemos una pregunta dentro de otra, ¿ok? Pues ahí vamos definiendo con claridad los nombres para no tener después más adelante problemas de términos o de nomenclatura, y que esto sea suficientemente clarito cómo lo vamos a ir manejando. Ahora, dentro de las estructuras repetitivas, en el lenguaje de programación sí queremos hacer énfasis en que, a diferencia de, digamos, todas las vertientes que vieron ustedes dentro de, por ejemplo, el lenguaje previo, ¿okay?, que manejaron ciclos como el ciclo mientras, el do loop con 4 versiones y el ciclo for, pues nosotros en Java vamos a manejar únicamente 3 tipos de ciclo, y desde nuestro punto de vista son ciclos mientras en todas sus expresiones, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Nosotros como condicionante vamos a manejar siempre el while, ¿de acuerdo? Evidentemente, al ser un condicionante, es la condición de permanencia que se tiene que cumplir para estar ejecutando esas operaciones que vamos a efectuar dentro del ciclo, de tal manera que para poder ejecutar lo que esté como parte de un proceso P1, nosotros tenemos que cumplir la condición de nuestro mientras para poder ingresar a la estructura o el cuerpo del ciclo. A diferencia de un ciclo hacer mientras, en donde la única característica es que el condicionante ahora está en la parte inferior, evidentemente que lo que trae como consecuencia es que primero hago y luego pregunto, y eso genera de manera directa que tengamos una primera repetición asegurada. Es decir, que este ciclo es un ciclo en donde obligatoriamente vamos a tener una o más condiciones dentro del procedimiento de cálculo, mientras que este señor, si esta condición no se cumple la primera vez, yo puedo tener un ciclo de 0 repeticiones, ¿ok? Este ciclo se recomienda sobre todo en operaciones donde yo tenga que hacer validación de lectura de datos, es decir, leer una variable edad y verificar que la edad esté dentro de un rango, o leer un número telefónico y que ese número telefónico cumpla ciertas características, y que en efecto sea lo que nosotros estemos planteando como una propuesta en donde a partir de una información que recibí o que calculé o que generé dentro de este proceso P1, me permita a mí saber o conocer la condición que nosotros vamos a plantear y si se cumple o no, para poder llevar a cabo una repetición adicional de la estructura repetitiva que nosotros estamos evidentemente evaluando, ¿ok? Como les decía, Java es un lenguaje de programación que desde sus inicios en el año 95 digamos tiene un conjunto de características que son relevantes, ¿okay? Con respecto a la primera que aparece en la presentación, yo siempre digo que lo que es la curva de aprendizaje del lenguaje
puede ser un poco, digamos, más intensa con respecto a otra curva de aprendizaje del lenguaje que estén actualmente en el mercado, pero evidentemente una vez que ustedes tengan un dominio de este lenguaje, efectivamente podemos considerar un alcance de proyectos de envergadura que normalmente no pudiésemos tener en manejo con otras estructuras también que pudiéramos tener a nivel comparativo, ¿ok? Se maneja como un lenguaje sencillo porque buena parte de la estructura de lo que este lenguaje utiliza es un equivalente a lo que en lenguaje C o en C++ o C Sharp evidentemente se manejan como estructuras fundamentales, ¿ok? Eso no quiere decir que nosotros que venimos de una enseñanza previa con Visual Basic pues tengamos algún proceso adelantado, porque no va a ocurrir de esa manera, muchachos. Entonces nosotros vamos desde cero haciendo una cobertura de todo lo que vamos a necesitar para poder utilizarlo correctamente en el lenguaje de programación. Luego tenemos que un lenguaje de programación orientado a objetos, es decir, permite la implementación del paradigma de programación orientada a objetos, o POO, en toda su potencia, y que en ese sentido nosotros estamos trabajando un lenguaje distribuido, es decir, que nos permite la implementación de herramientas de desarrollo web, herramientas a nivel de un laboratorio de computación a través de un envío de datagramas o de sockets, ¿okay? O de puerto serial, de tal manera que nosotros tenemos todo ese tipo de herramientas establecidas dentro de lo que es la robustez y la seguridad. Lo que sí podemos decirles es que la máquina virtual Java tiene ya incluidas unas conjuntas de restricciones de seguridad y unas premisas de funcionamiento que impiden que nosotros hagamos uso de algunos mecanismos indebidos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver manejo de archivo de datos a nivel del entorno web, pues no nos permite de manera automática, a menos que venga con alguna firma que nos permita reconocer que es un recurso fiable y que en efecto podemos utilizarlo sin problema, ¿ok? Cuanto a la arquitectura neutra, evidentemente nos permite utilizar aplicaciones como estructuras en JSON, XML, que son de un uso bastante pronunciado, sobre todo en los entornos a nivel de desarrollo web o de Java Enterprise, y que efectivamente nosotros utilizamos con mucha frecuencia en esos entornos, ¿ok? En cuanto a concurrencia, las estructuras multihilo son típicas en esquemas de este tipo, en donde nosotros tenemos que aprender a desarrollar operaciones que se vayan generando de manera simultánea como procesos autónomos, y que esos procesos autónomos seamos nosotros capaces de efectivamente controlarlos. En ese sentido yo siempre les digo, un proceso autónomo, por ejemplo, es aquel en donde yo puedo tener la posibilidad de pausar, reanudar o detener por completo alguna operación dentro de alguna actividad que estemos desarrollando, y que en ese sentido, por ejemplo, si yo veo que tengo una animación y hay algún objeto que se desplace de manera automática dentro de la estructura y yo lo cliqueo y lo detengo, y efectivamente eso no impide el desplazamiento de otras estructuras, entonces es porque él tiene un comportamiento autónomo y evidentemente cae dentro de lo que es concurrencia, ¿ok? Por último, muchachos, vamos a trabajar un poco los requerimientos del lenguaje, ¿ok? Muchos de ustedes me preguntaban qué tengo que instalar y cómo lo tengo que instalar, ¿ok? ¿Vale? El único requerimiento que yo les puedo decir es que vamos a diferenciar equipos de 32 bits de 64 bits, ¿vale? Si voy con los de 32, por favor, debemos utilizar el enlace que está compartido en el Classroom. Ese enlace es el que maneja tecnología Java 8, ¿ok? Que es hasta donde llega, digamos, todo el soporte de 32 bits. Ahora, ¿qué debo hacer si mi equipo es de 64? Bueno, puedo bajar la versión LTS, ¿ok? Que es de Long Term System,
o puedo trabajar la versión 16 o 17, que son las más recientes, ¿vale? Evidentemente que para navegar en cualquiera de los enlaces que están presentados, yo necesito efectivamente, muchachos, disponer de algún VPN que me permita cambiar el número IP de conectividad y en efecto poder alcanzar, digamos, el acceso a estas páginas, ¿vale? Con respecto a otros elementos, por ejemplo el BlueJay, así como existen simuladores de algoritmos, ¿okay? DFD, Algor, etcétera, que son para manejar simuladores a nivel de diagrama de flujo, sobre todo cuando uno está solamente haciendo el diseño de alguna herramienta informática, pues existen simuladores a nivel de programación orientada a objetos, y en ese sentido el BlueJay es de una universidad canadiense de importancia, pues que siempre yo lo dejo por allí, sobre todo cuando estemos a nivel de estas fases de aprendizaje, pues suelen ser herramientas bastante atractivas. Yo lo digo que es como para jugar un poco, ¿no? Porque evidentemente nosotros estamos buscando alcanzar el nivel de programador avanzado, como el nombre de nuestra asignatura, y eso quiere decir que debo aprender a manejar de una vez herramientas como el editor, que es el NetBeans, con el cual vamos a estar trabajando, ¿vale? Como les decía, el que está compartido con el JDK 8, ¿vale? En su distribución, digamos la última que hubo disponible de esa versión, efectivamente está compartido en el Classroom, ¿vale? También quiero hablar un poco de las convenciones de codificación. Nosotros como lenguaje, digamos, sensible a uso de mayúsculas y minúsculas, normalmente vamos a ir viendo características tipográficas que yo les voy a ir diciendo. Eso no quiere decir, muchachos, que si yo les digo, miren, vamos a escribir las variables en minúsculas y ustedes se niegan a ello por caprichoso y las escriben en mayúsculas, pues yo simplemente les puedo decir, en efecto, el programa va a compilar, va a funcionar y va a ejecutar, pero el error ortográfico va a persistir, y si el profesor que califica con errores ortográficos para bajar puntos, pues entonces vamos a ver que hay alumnos de 20 y hay alumnos de 18, y evidentemente van a ver que en efecto el funcionamiento de las aplicaciones funcionan perfectamente, pero digamos que no hay un cumplimiento de esas convenciones que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de las distintas aplicaciones de desarrollo, ¿vale? Como les digo, al ser sensible a mayúsculas y minúsculas, para nosotros edad escrito de esta forma representa una clase, es decir, una estructura de datos. Esto representa una variable porque está escrito en minúscula, y esto representa una palabra reservada porque de paso el que está escrito en inglés pues conforma parte de todas las herramientas típicas que vamos a ir analizando dentro del lenguaje de programación. Entonces aquí hay que tener cuidado en cómo vamos a escribir las cosas. Yo siempre les recomiendo que sean parámetros cortos, pero con todo el sentido lógico que pueda tener una escritura normalizada, y que seamos nosotros los que escribimos con todo el sentido propio de palabras que podamos entender digamos de forma bastante clara, ¿ok? Por último, vamos a abordar el uso de comentarios, ¿okay? Como elementos de documentación interna de un programa desarrollado por un programador que maneja un lenguaje de programación, y que en ese sentido, dentro del lenguaje Java, me puedo permitir, digamos, a modo de adelantarnos a las situaciones que vamos a ir analizando, efectivamente controlar tres tipos de comentarios, ¿okay? Comentarios que van a ser de una sola línea. Fíjense que yo puedo tener una instrucción por acá que sería declarar la variable máximo como un tipo de dato numérico entero y asignarle un valor 10 por defecto, es decir, que esto es una instrucción que está declarando y que está asignando de manera conjunta. El comentario arranca con este doble barra, y todo lo que está a su derecha efectivamente son instrucciones no ejecutables, es decir, que el compilador ni siquiera las va a tomar en cuenta al momento de hacer un análisis sintáctico, ¿vale? Luego vamos a tener comentarios de múltiples líneas, es decir, arrancan en una barra asterisco
y cierre en asterisco barra. Este asterisco, por ejemplo, es un adorno que está de más si lo pongo bien y si no lo pongo también, ¿vale? Pero lo importante es que puedo tener la posibilidad de desarrollar comentarios de múltiples líneas. Por último, puedo tener dentro de este tipo de comentarios algo que nosotros llamamos elementos de documentación Java, ¿ok? Que serían aquellos comentarios que nos permiten crear una especie de manual de usuario de esas estructuras de datos que nosotros vamos a estar creando y conformando como las clases desarrolladas por nosotros como programadores, y que en efecto, muchachos, pueden utilizar etiquetas o hashtags al igual que los usamos en redes sociales. Pues evidentemente servirán acá en algunos casos para crear elementos vinculantes, es decir, que tienen características funcionales, y otros que simplemente son informativos, ¿vale? Seguimos avanzando. Dentro de los lenguajes de programación de este tipo, es normal comparar los tipos de datos primitivos, que son los que ya manejamos. Por favor, es necesario que en los valores numéricos enteros ustedes vayan aprendiéndoselos, ¿vale? Y en ese sentido yo voy a tratar de hacer un repaso mental para que ustedes vayan aprendiéndolo, y así sea por repetición, pues ustedes logren aprendérselo. Tendríamos en orden de menor capacidad a mayor capacidad, tendríamos byte, short, int y long en ese orden, y evidentemente con esa definición. Y luego tendríamos en lo que refiere a valores numéricos reales, tendríamos precisión simple, los datos tipo float, y doble precisión, los que comparten efectivamente el mismo identificador. Luego tendríamos los char y los boolean. Evidentemente con ese hacemos un cierre de los tipos de datos primitivos. Fíjense que ni siquiera les mencioné los datos tipo string, porque ellos caen dentro de una característica peculiar en el lenguaje de programación, que son considerados evidentemente objetos por la clase string, pero que mantienen un artificio dentro del lenguaje de programación, que es un string pool o una piscina de constantes tipo string, y con eso pues hace un manejo, digamos, bastante peculiar, en donde puede ser un tipo de dato asociado a un objeto, que en efecto es la clase string, pero tiene un manejo también como si fuese un tipo de dato primitivo. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿vale? Repasamos nuevamente la tablita, muchachos. En la tablita es importante que ustedes se lo aprendan, ¿vale? Byte, short, int y long para los tipos enteros, float y doble para los reales, char y boolean para los tipos alfanuméricos y lógicos de manera respectiva, ¿vale? En efecto, muchachos, lo que queremos con todo esto es hacer un abordaje de la declaración de variables, ver cómo se van a manejar dentro del lenguaje de programación, qué características debo tener en cuenta al momento de hacer estas definiciones, y qué precauciones en efecto debo ir tomando de aquí en adelante, ¿ok? En primer lugar, cuando voy a declarar una variable, muchachos, voy a arrancar con un tipo de dato, que sería lo primero que nosotros vamos a establecer, y luego al lado del tipo de dato vamos a tener un identificador finalizado de un punto y coma, ¿ok? Ese punto y coma significa el cierre o el fin de la instrucción declarativa, es decir, que nosotros estamos indicando con este punto y coma que nosotros concluimos la declaración de estos parámetros, ¿ok? Estos parámetros pueden tener otras instrucciones acá en la misma línea de código, no hay ningún problema, ¿ok? Es decir, que si yo quiero programar todo en la misma línea, efectivamente no se recomienda, pero en efecto es posible. Y lo otro que quisiera comentarles, muchachos, es que yo puedo tener declaración de más de una variable de manera simultánea. Por ejemplo, todas estas tres variables son declaradas tipo entero, es decir, el tipo de datos se comparte, y todas ellas separándolas por coma. Lo que estoy diciendo, estoy creando una lista de variables declaradas con el mismo tipo de datos, ¿de acuerdo? Es posible entonces asumir dos cosas. Primero, un tipo de dato, un identificador y un punto y coma. En este caso sería día de la semana declarada como un dato tipo short, ¿vale? En donde lo comparo con una instrucción, ¿vale? En donde es posible
declarar e inicializar variables de manera conjunta, ¿vale? Y en ese sentido me tomo la libertad de arrancar con la variable sueldo, que vale 12.45 bolívares. Vamos, el sueldo del profesor es un poquito más alto, yo creo que no llega a los... No es mucho más alto que esto, pero evidentemente en bolívares esto es una cifra totalmente despreciable. Pero el comentario que pudiera hacerles, muchachos, es que esta F es la que está diciendo que este valor, muchachos, está casado, según esta tabla, con un dato tipo float, y lo veo por acá, que es el carácter literal que me permite identificar el tipo de dato respectivo. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, esta F, si yo la quito y este tipo de datos fuese doble, aquí existiese inmediatamente una incompatibilidad de tipo de dato, porque evidentemente no puedo tomar un valor doble y guardarlo en una variable receptora que tiene un tipo de dato de capacidad de almacenamiento inferior, y en este caso es un tipo de dato float, ¿vale? Con respecto a las tres parámetros ABC y ZY, que son tipo long, el comentario que les pudiera hacer en todo caso es que, aunque en esta línea de instrucción se está viendo una inicialización en cadena, ¿okay?, o vinculada, generalmente estas inicializaciones no se recomiendan, se recomiendan separarlas, y en efecto lo que ocurre es que el 0, que es un tipo de dato entero, se puede guardar en C, que es una variable tipo int. Luego ese valor, que es una variable tipo int, la puedo guardar en B, que es una variable obviamente compatible porque es el mismo tipo de dato, y de B a A hago lo mismo. Ahora, muchachos, ¿qué pasa cuando estoy en A y voy a Y? Evidentemente el valor que tiene en este momento, que es 0, se autopromueve a long, que es una capacidad de almacenamiento superior, para que él pueda efectivamente guardarlo en una variable asociada, y que en este caso pues la compatibilidad de tipo de datos, y que en efecto nosotros digamos lo que quiero guardar tiene que ser totalmente compatible con la variable que lo recibe. En efecto vamos a ver que en el lenguaje existen promociones que son automáticas y otras que son exigidas por nosotros como programadores, siempre y cuando estemos en capacidad de pagar el precio respectivo, ¿ok? Entonces aquí hay que tener cuidado. Este comentario dice Java, si no inicializan las variables, Java asignará lo siguiente: 0 para las variables numéricas enteras o reales, falso para las lógicas, y abro comilla, cierro comilla o apóstrofe para las variables tipo char. Esto de manera específica, muchachos, ocurre solamente con arreglos y con objetos, es decir, no ocurre con los tipos de datos primitivos per se, que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Ocurre exclusivamente en aquellos casos en donde nosotros los indiquemos. Ojo, atentos acá, porque efectivamente ocurre una inicialización por defecto. En el caso contrario, pues somos nosotros los que de manera explícita tendríamos que hacer algo como la que nosotros estamos presentando, es decir, inicializar y declarar la variable respectiva. Puede ser en dos instrucciones o en una sola instrucción conjunta, como la estamos presentando en esta línea de código, ¿vale? Pregunto, por favor, confirmación de audio. Sí, se fue bien, profesor. Sí. Vamos bien. ¿Dudas hasta ahora? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Seguimos con los nombres de las variables. Les decíamos que esos nombres tienen que ser nombres cortos. Normalmente, si son variables, por favor, totalmente en minúscula. Luego, la primera letra, al capitalizarla en día de la semana, estamos utilizando una configuración que se llama camel case, es decir, cuando yo capitalizo la primera letra de cada palabra, ¿ok? Luego vamos a hablar de la conversión de tipo de datos, muchachos, en donde les decía que nosotros tenemos unas conversiones. Me voy a permitir, por favor, establecer por acá, digamos, unas conversiones que son directas si yo voy en el sentido natural de la flecha, ¿ok? Es decir, que si yo voy en este sentido, entonces yo puedo hacer unas conversiones automáticas. Es decir,
Cuando yo les decía, puedo tener una variable entero y que ella se convierte de manera automática a un tipo long, es porque ella se autopromueve, evidentemente, para poder ser almacenada en una variable que tiene mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, a modo de estructura, esto tiene, en cuanto a la capacidad de almacenamiento, aquí tengo menos y aquí tengo más, de tal manera de que si esa capacidad de almacenamiento yo la evalúo, efectivamente yo puedo hacerlo de manera natural en el sentido de la flecha, simplemente porque tengo la plena seguridad que el número que tiene una variable de menor capacidad de almacenamiento se podrá almacenar sin ningún tipo de problema en una variable que tiene una mayor capacidad de almacenamiento. Ahora, hacer lo contrario, es decir, ir en el sentido opuesto a la flecha, significa que nosotros estamos violando justamente esta conversión automática. Y en ese sentido vamos a pagar un precio, y efectivamente ese precio es una pérdida de precisión, una pérdida de la cola decimal que pueda tener un valor numérico de punto flotante, o en el caso entre variables tipo char, pues podemos ver que existirán conversiones y que esas conversiones pues tendrán cierto tipo lógico que nosotros vamos a estar analizando. Entonces, ¿qué es un casting o una conversión de tipo? ¿Okay? Una conversión de tipo es cuando nosotros colocamos dentro de un paréntesis cuál es el tipo de dato objetivo, es decir, el que a mí me interesa obviamente obtener como resultado. Eso es igualito que cuando uno hace un casting. A ver, cuando uno va a un casting no es para andar fijoneando a las mises que obviamente van a hacer su desfile respectivo, ¿no? Significa que yo voy a buscar algunas características objetivos que cumplan con aquellos elementos, evidentemente, que satisfagan esos prerequisitos que nosotros estamos planteando. Entonces, en ese sentido, muchachos, lo que les puedo decir es que el casting va a afectar inmediatamente a lo que nosotros tenemos del lado derecho, de tal manera que en este sentido lo que queremos hacer es entender que todo lo que yo tenga dentro de este paréntesis va a afectar inmediatamente a lo que esté justamente y solamente a la derecha. ¿Ok? A ver, vamos a analizar un poquito los ejemplos para que esto quede claro. Fíjense, nosotros tenemos acá una variable suma edades. El tipo de dato es un entero largo. Tenemos otra variable, que es la variable edad, y es un short, es decir, es un entero corto. Su valor vale 15. ¿Qué pasaría si yo tomo la variable edad y la guardo o la asigno efectivamente como instrucción dentro de suma edades? Lo que va a ocurrir es que este 15, que es un dato tipo short, que estaríamos a este nivel, se va a autopromover a long para poder hacer la asignación long contra long, pero esa conversión ocurre de manera automática. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. En cambio, si yo voy a hacer lo contrario, voy a agarrar suma edades y la voy a asignar dentro de la variable edad, sería violar el sentido natural de la flecha, que es el que está descrito en esta lámina. Y como vamos en el sentido opuesto, entonces es necesario aplicar un casting para activar esos mecanismos en donde reconocemos como programadores que vamos a pagar un precio. Y ese precio es pérdida de precisión numérica, pérdida digamos, de la cola decimal que tenga el valor numérico, o alguna conversión de tipo de dato particular que nosotros quisiéramos hacer, ¿ok? En ese sentido, no sé si ustedes logran verlo, que en esa secuencia están metidos los datos tipo char allí de manera, digamos, atravesadita, ¿no? Ellos tienen de forma equivalente la misma capacidad de almacenamiento de un dato tipo short. Es decir, que yo puedo agarrar un char y sin ningún problema y con los ojos cerrados, yo lo puedo guardar en una variable tipo int. Entonces, esos tipos o esas conversiones de tipo de datos, como van en el sentido natural de la flecha, pues se van a convertir de manera automática. Pero hacer lo contrario, es decir, de un int a un char, necesariamente tengo que hacer un casting o una conversión de tipo de datos y ver si es que es posible hacer esa conversión, ¿ok? Y vamos a ver qué significa todo esto, muchachos. Ojo, cuando nosotros aplicamos un casting,
es porque nosotros estamos tratando de hacer una conversión. Fíjense que en este caso tengo las variables kilogramos y resultados tipo float, es decir, un valor numérico real de precisión simple. Y tenemos cálculo y valor como dos variables doble de precisión doble, y me disculpan la redundancia. Lo que quiero presentar con esto, me dan un segundo. A ver, Robert, bienvenido. Lo que quiero con esto, muchachos, es que establezcamos por acá, a nivel de la presentación, que hay conversiones de tipo de dato automática, que son las de la flecha, y otras que no ocurren, ¿ok? Que necesariamente necesitamos nosotros como programadores aplicar esas conversiones para poder hacer los cálculos, ¿ok? Me refiero justamente al primer ejemplo, cálculo. Ojo, si yo le quito estos paréntesis, vamos a suponer que los anulo por acá, ¿ok? Hay que tener cuidado, porque si yo los quitase, muchachos, el float solo afectaría a lo que tengo a mi derecha, y lo que tengo a mi derecha es la variable cálculo. A ver, ¿quién es cálculo? Según esto, es una variable tipo doble, pero como yo la estoy multiplicando por 1.2, efectivamente, si yo tengo un float o un doble y lo multiplico por 1.2, el resultado va a ser un doble, porque como les decía, efectivamente el 1.2, por la forma de escribirlo, va a ser un dato tipo doble. Entonces aquí yo tengo que tener cuidado en su representación y qué es lo que quiero obtener como respuesta desde el punto de vista numérico al momento de hacer las asignaciones respectivas. Entonces, el float, fíjense que se incluye un paréntesis de inicio a fin en la instrucción para que el float pueda afectar al resultado del producto de cálculo contra el 1.2, y ese resultado es el que convierto a un dato tipo float. En cambio, en la siguiente, fíjense que tengo un casting para convertir solamente valor, que es tipo doble. Se hace el casting porque el resultado es tipo float. Entonces la única manera es que yo admita que va a haber una pérdida de precisión doble. Estoy pasando a precisión simple, y en efecto es lo que está ocurriendo, ¿ok? Por último, vamos a evaluar dentro de lo que sería el lenguaje de programación el manejo de variables y constantes, ¿de acuerdo? Arrancando un poco con las constantes, muchachos, el comentario que puedo hacer es que vamos a iniciar con un modificador de acceso que se conoce como el modificador final, leído en inglés. Luego debo acompañarlo de un tipo de dato, es decir, que en este caso las constantes son tipificadas, porque yo debo decir qué tipo de dato corresponde a la constante que estoy manejando, el identificador y el valor respectivo que va a tener la constante. Por ejemplo, en este caso, muchachos, yo puedo tener la constante aceleración. Fíjense que se escribe totalmente en mayúscula. Le asigno el valor de 9.8 aplicado perfectamente con un casting para que convierta este valor doble a float y lo pueda asignar en esta constante o como parámetro receptor, evidentemente del mismo tipo de dato de lo que tiene en la expresión que estoy asignando al resultado, evidentemente, que estoy indicando por acá como elemento receptor, ¿ok? Este modificador de acceso final, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es bloquear el espacio de memoria para impedir o evitar su modificación posterior, ¿ok? Entonces con esto, digamos que dentro de un lenguaje de programación, lo comparamos con las variables que veníamos manejándola, primero sin el modificador final y segundo totalmente en minúscula, que evidentemente es el comparativo que pudiéramos estar haciendo nosotros en este momento con respecto a variables y constantes que nosotros vamos a estar utilizando dentro del programa, ¿vale? Por último, hablaremos un poco acerca de los operadores o distintos operadores que vamos a tener dentro del lenguaje de programación. En ese sentido, digamos que queremos hacer referencia a algunos operadores distintos que nosotros vamos a ir viendo dentro del lenguaje de programación.
El primer operador que vamos a ver por acá de tipo unario, es decir, que requiere un solo operando para poder efectuar el cálculo o el procedimiento que tiene que llevarse a cabo, son operadores evidentemente que requieren un solo operando. Y en ese sentido, por ejemplo, este menos que está apareciendo por acá es el menos típico de cambio de signo. Es decir, yo estoy tomando la variable x, le cambio el signo, que sería el equivalente a multiplicar por menos 1, y ese resultado lo asigno a la variable y. Entonces, este operador menos que estoy utilizando por acá, cuidado, no es la sustracción, es simplemente el cambio de signo. Cuando yo ese menos menos lo coloco por duplicado, estoy utilizando un operador unario, muchachos, que se conoce como operador de autodecremento unitario. Es decir, yo voy a agarrar a z y le voy a reducir automáticamente en una unidad la cifra que ya tenga. Es decir, que si vale 20, vale ahora 19. O si vale 10, vale 9. De tal manera que eso es un autodecremento unitario. Y lo mismo va a ocurrir con el más. Lo único es que en lugar de restar, pues voy a sumarle 1, es decir, sería autoincremento unitario. Evidentemente también esos operadores que son unarios pueden estar en notación prefija, evidentemente si está antes de la variable, como en el caso del menos menos antes de z y del menos x antes de la x, o pueden estar en notación postfija, si en este caso fíjense que el más está luego de la x. Más adelante vamos a ver qué pasaría en cada una de las situaciones si está antes o después de la variable, ¿ok? Vamos a tener también el manejo de operadores binarios, que son los que conocemos en nuestra gran mayoría, ¿ok? Fíjense que la suma, resta, multiplicación, división en parte entera o residuo de una división entera, efectivamente son operadores binarios. Fíjense que en este caso el operador A está recibiendo el operador suma está recibiendo el operando A y el operando B, para que este señor como operador pueda recibir dos operandos y efectivamente obtener el resultado que tiene que generarse como producto de la evaluación de esta expresión. Fíjense que aquí tengo una suma simple, A con B, y tengo una multiplicación que sería el multiplicando, que sería el lado izquierdo, y el multiplicador, que sería el lado derecho. Y por último, fíjense que acá tengo un valor numérico que me lo da un método, evidentemente, que es el método random de la clase math, que es una clase predefinida en el lenguaje de programación. Esto lo multiplico por 10 y todo ese resultado le hago un casting a un valor numérico entero. Es decir, que a lo mejor lo más probable, lo que estoy haciendo con esta conversión es transformando un valor doble que me lo da math.random. Ese valor doble, lo explico por acá, da un valor numérico entre 0 y 1, es decir, 0, 0.1, 0.4, 0.99. Efectivamente, al multiplicarlo por 10, estaría generándolo entre 0 y 10, y al truncarle la parte decimal, entonces genero un número al azar entre 0 y 9, ¿de acuerdo? El 10 generalmente queda excluido porque el valor normalmente excluye al límite derecho, es decir, que no incluye a la unidad. Él llega a ser cuando mucho 0,99, 99, 99, de tal manera que con esto pudiéramos buscar maneras de encontrar cuál es el resultado de lo que nosotros estamos tratando de obtener como respuesta en algún cálculo, que lo que me interesa es que vean que en este ejemplo la multiplicación requiere el multiplicando, que es el lado izquierdo, y el multiplicador, que es el lado derecho, y para poder asignarlo a una variable receptora, que en este caso es la variable x, le debo aplicar un casting para que el tipo de datos sea totalmente compatible, ¿vale? Por último, y vamos a ver que existen operadores ternarios, ¿vale? Operadores que requieren, digamos, tres componentes para la definición como instrucción. Esto es un operador muy particular, porque vulgarmente, muchachos, es agarrar una pregunta o una condición y convertirla en una instrucción de una sola línea. Esa instrucción tiene una característica peculiar, y es que lleva un condicionante, es decir, lo que iría en el bloque de decisiones de un if, que voy a arrojarle
a la variable receptora si este condicionante entrega un resultado favorable y qué valor le voy a asignar si el resultado es no favorable. Es decir, que esta es la respuesta si el if me daría una condición afirmativa y esta es la respuesta si el if me daría una condición evidentemente negativa, ¿vale? El detalle es que debo analizarlo, muchachos, y me permito acá activar la pluma, es que esto debe viajar a una variable receptora que es x y esto debe viajar a la misma variable receptora que es la misma variable z. Me disculpo por acá, haciendo énfasis en que ella como variable receptora lo que hizo fue, dependiendo del valor que deba tener a y b conjuntamente al obtener una respuesta de esta expresión, ella va a obtener o generar una asignación a z que puede ser 1 o menos 1. ¿De acuerdo? Entonces con esto lo que queremos decir es que eso va a depender de la respuesta lógica que nosotros tengamos por acá en la condición que establezcamos como primer parámetro o primer operando que necesita evidentemente un operador ternario. ¿Ok? Entonces en ese sentido existirán otros operadores desde el punto de vista aritmético, ¿vale? Que dentro de esos operadores aritméticos, muchachos, lo que les puedo decir es que hay que tener mucho cuidado porque normalmente la condición que uno les dice es que la respuesta de una operación aritmética depende en mucho de lo que nosotros estemos haciendo, sobre todo con respuestas entre parámetros que tengan tipos de datos distintos. Siempre les decimos que suele darse como respuesta típica que el resultado siempre será el del asociado al de la variable que tenga mayor capacidad de almacenamiento, de tal manera que, por ejemplo, si yo sumo un entero y un real, pues entonces sé que la respuesta va a ser real, pero efectivamente eso no es, digamos, una camisa de fuerza, porque en efecto ocurre en la suma, en la resta y en la multiplicación, pero en la división tenemos algunos casos particulares, ¿ok? En el caso de la división tenemos que aclarar un poco que el operador de división funciona de dos maneras distintas. Uno, cuando ambos operandos son valores numéricos enteros, y otra, evidentemente, cuando alguno de ellos es un valor real. Entonces aquí, por favor, lo que sí quiero decirles con toda la claridad del mundo es que si estos dos señores son números enteros, hay que tener cuidado porque lo que voy a obtener es la división entera. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 5 y eso lo divido entre 2, en efecto 5 entre 2, la respuesta ¿cuánto es? Aquí nos da 2, 2 por 2, 4, al 5, 1, y entonces allí teníamos que entender que el cociente pues es este valor que nos va a dar como respuesta, y en efecto es este resultado el que estaría entregándonos como parte de la interpretación que nosotros quisiéramos obtener de una interpretación como esta, ¿ok? Entonces, si yo estoy dividiendo con este entre y los dos señores que tengo como operando son valores numéricos, por favor, valores numéricos enteros, entonces tengo que tener cuidado porque lo que estaríamos calculando es el cociente de esa división. Ahora bien, si alguno de ellos es distinto de entero, ¿vale? Es decir, alguno de ellos es real o los dos son reales, entonces calcula la división exacta. Y en lugar de hacer 5 entre 2 para darme este 2, evidentemente, ¿cuánto nos daría? A ver, la división de 5 entre 2 nos daría la división exacta, que es la que nosotros conocemos, y este valor nos daría el 2.5 típico, ¿vale? Que es el que nosotros estamos esperando como una división real. Entonces, este mecanismo que nosotros encontraremos por acá como división real es el que nosotros estaríamos armando si alguno de ellos es real o los dos son reales, ¿vale? Y por último, cuando nosotros manejamos el residuo por acá, hay que tener cuidado porque nosotros el residuo, pues 5 entre 2 nos daría 1, que sería hacer la división entera,
y efectivamente calcular el residuo de esa división y con eso obtener este resultado, que es el que nosotros estaríamos esperando como respuesta de esta división efectiva, ¿vale? Entonces con ello yo creo que es simplemente saber que estos son operadores toditos binarios, porque requieren dos operandos, pero que dependen de cómo están inyectando esos dos operandos y la naturaleza de ellos para poder predecir la respuesta o cómo están funcionando, ¿ok? ¿Vale? Por último hacemos un repaso, me permito limpiar nuestra lámina y efectivamente establecer que desde el punto de vista práctico nosotros tendríamos entonces que vincular un poco, ¿no? ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con el orden de esos operadores, ¿vale? Entonces tendríamos el uso de los paréntesis como elemento para modificar o alterar ese orden de evaluación de expresiones, ya que ellos estarían en grupo 0, es decir, es lo primero que se va a evaluar. Luego tendríamos el menos de cambio de signo y los operadores más y menos, que efectivamente estarían a nivel de grupo 1 como operadores unarios. Luego tendríamos todos los operadores multiplicativos, la multiplicación, la división y efectivamente el cálculo del cociente. Y por último tendríamos los aditivos, que es la suma, la resta y la concatenación de cadenas de caracteres, es decir, cuando esté trabajando con variables tipo string, ¿vale? Por último, quisiera hacer, digamos, un abreboca de lo que quiere decir un poco cómo trabajan estos operadores. Ya una vez que los mencionamos, pues ir al detalle de cómo funcionan, y en ese detalle, muchachos, lo que queremos hacer énfasis, ¿vale? Es que los operadores, tanto el más como el menos, son autoincremento o autodecremento unitario, pueden estar antes de la variable o después de la variable, para sumar o para restar, dependiendo de lo que estemos utilizando. Ahora, ¿cómo funcionan ellos? Si está antes de la variable, primero sumo o resto y efectivamente luego evalúo la expresión en donde esté involucrada, digamos, la expresión que nosotros estamos resaltando por acá. Y si es posfija, es decir, si está del lado derecho, primero evalúo la expresión y luego hago el incremento unitario efectivamente para saber cuánto nos va a dar, ¿ok? Entonces, muchachos, aquí vienen dos cosas que hay que aprenderse de una, porque simplemente es la forma como se ejecutan, ¿ok? La primera de ellas, vamos a ir con un ejemplito y a partir de este ejemplito ver cómo yo puedo tener este más y este menos dentro de fórmulas o expresiones o ecuaciones y que esas sean las que me sirvan para saber cómo están trabajando, ¿de acuerdo? Porque, como les digo, si ellas están aisladas, es decir, si no están dentro de una fórmula y yo digo x más, pues lo único que sé es que le estoy sumando 1. X menos, lo único que sé es que le estoy restando 1. No importa si el más está del lado derecho o del lado izquierdo. Pero si ellas están dentro de una fórmula, aquí tengo que estar despierto y avispado, porque efectivamente lo que tengo que tener claro es qué va a ocurrir desde el punto de vista de cálculo, efectivamente, porque yo voy a tener la tendencia de aplicar un incremento y luego realizar la fórmula, o viceversa, primero hago la evaluación de la fórmula y luego ejecuto el incremento, ¿vale? Entonces aquí voy a lo que viene. Si estoy en una notación posfija, es decir, estoy del lado derecho de la variable que voy a afectar, el más en este caso sería un autoincremento para la variable x, es decir, que tengo un valor de inicialización de x en 10, pero ella efectivamente va a sufrir un incremento luego de que yo calcule cuánto vale y. Entonces, como el x está del lado derecho, primero voy a evaluar la ecuación que nosotros tenemos acá, que es x más 5, y así se tiene que leer. Eso lo voy a asignar en y, pero luego x va a sufrir el incremento unitario. Entonces fíjense que aquí y vale 15, porque sería sumar 10 más 5, evalúo, me da 15, y luego de haber evaluado, x va a valer 11. ¿Por qué? Porque originalmente es 10, pero ella sufre un autoincremento unitario y evidentemente lo transforma en 11.
Ahora, ¿qué pasaría si el más está en notación prefija? Es decir, antes de la variable. Pues tomando como punto de partida la línea anterior, es decir, que el valor de x es 11, ¿qué pasaría si yo le hago un más a x y es una notación prefija? Efectivamente, lo que voy a hacer es tomar el 11, primero lo voy a sumar en 1 porque es un incremento unitario y cambio de 11 a 12, y estando la x en 12, le sumo 5 para que la y me dé 17. Y ahí tengo efectivamente el soporte del más y el menos, dependiendo de dónde estoy, si es prefijo o posfijo, para saber cuál respuesta voy a entregar producto de la evaluación de una expresión en donde esta señora esté involucrada. Si ella yo la coloco en una línea de código y coloco x más punto y coma, lo que tengo que saber es que eso es igualito a escribir x igual a x más 1, ¿ok? Porque efectivamente esto, vamos a escribirlo, ¿ok? Efectivamente esto es escribir x igual a x más 1, ¿ok? Entonces, muchachos, ¿qué creen ustedes si esto desde el punto de vista de instrucción está haciendo algo como esto? X igual a x más 1. Y mi otra ecuación es y es igual a x más 5, ¿ok? Que sería la otra ecuación que nosotros estamos proporcionando por acá en nuestro análisis. Efectivamente, esto es donde voy a colocar desde el punto de vista de ubicación esta instrucción. Sería en una posición antes o en una posición que es después, ¿ok? Si yo la coloco antes, efectivamente este 10 va a cambiar a 11, pero si la coloco después, muchachos, va a cambiar a 11, pero efectivamente con el valor originario de x, yo calculé cuánto era el resultado de y. Entonces, eso es típicamente lo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando en una notación prefija o en una notación postfija, ¿ok? Por último, tenemos los operadores relacionales, y con esto me voy a concentrar un poco en, primero, el tipo de resultado de todos ellos es lógico, es decir, son operadores cuya respuesta es true o false, dependiendo de lo que nosotros estemos evaluando. Fíjense que este para nosotros es el mayor o igual, este es el menor o igual, que nosotros conocemos en matemática de esta forma, ¿vale? O de esta forma, ¿ok? Entonces, en programación, como estos símbolos no existen, los representamos con una combinación de caracteres. Ahora, el igual simple, que es el típico, ojo, nosotros lo usamos para la instrucción de asignación, y en ese sentido, este doble igual significa que yo estoy comparando desde el tipo de dato primitivo la magnitud o lo que él está almacenando, ¿vale? Y por último, el operador de signo de interrogación, de admiración, perdonen por acá, representa la negación, es decir, esto no es igual, o lo que es lo mismo es preguntar por el diferente, ¿ok? Y con eso tendríamos ya los tres ajustes particulares, el de los menor y mayor, típico con la condición de igualdad, el igual y el distinto, y con eso pues obviamente tendríamos el manejo de operadores de relación dentro de un lenguaje que tenemos que ir adaptándonos poco a poco a comprender que estas cosas pues de aquí en adelante se van a dar de manera natural, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir, muchachos? Normalmente cuando nosotros trabajamos con comparaciones de punto flotante, es decir, cuando yo voy a comparar A contra B y los dos son dobles, hay que tener cuidado de utilizar comparadores absolutos, es decir, el igual o el diferente. Entonces, estos dos, digamos que son los que estarían comprometidos cuando yo hago una comparación, digamos, de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es crear una tolerancia de cálculo. Esa tolerancia me dice cuántos elementos deben ser idénticos, en este caso los tres primeros, para que yo pueda considerar que sus valores numéricamente son iguales, y el error estaría
en una unidad en la cuarta cifra decimal. De tal manera que si yo, por ejemplo, yo los resto a ellos, efectivamente, en la segunda cifra decimal, yo tengo a lo mejor 4 unidades de diferencia. Entonces, cuando yo lo compare contra este valor, es decir, esta resta, me debe de dar algo como 0.04. Y ese valor es mucho más grande que 0.0001. Por lo tanto, efectivamente, estos dos números no son iguales con respecto a esta tolerancia de cálculo, porque esta requiere que los 3 primeros dígitos coincidan, y acá están encontrándose unas diferencias efectivamente en el segundo dígito de la parte decimal que nosotros estamos comparando. Entonces, cuidado por acá, siempre se les dice que esto va a retornar true si A y B son iguales. Pero es que este cálculo, cuidado, es hecho con un cero relativo, es decir, con una tolerancia de cálculo que es la que nosotros estamos planteando desde el punto de vista numérico, ¿ok? ¿Vale? Y por último, cuando nosotros tendríamos que vincular más de una relación o más de una condición de manera simultánea, pues aparece el uso de los operadores AND y OR típicos para combinar más 2 o más instrucciones de manera simultánea. Sabemos que el AND requiere que todas ellas ocurran de manera simultánea y el OR que alguna de ellas ocurra de manera positiva para saber efectivamente que el resultado es positivo, ¿ok? Y por último, la negación lo que hace es convertir de true a false y viceversa. El único detalle nuevo que les pudiera comentar a ustedes de aplicación en el lenguaje Java viene siendo que estos operadores son cortocircuitados, muchachos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que la condición del operando 2 no se evalúa si la primera no se cumple. ¿Y por qué no se va a evaluar? Bueno, pues muy simple. Si en el AND todos tienen que cumplirse de manera simultánea y ya la primera no se cumple, yo para qué voy a revisar de la segunda en adelante si ya yo puedo emitir un veredicto o una conclusión. Ese mismo elemento de cortocircuito ocurre con el uso de los operadores doble barra vertical, que es el operador OR. En este caso, con que alguna de ellas se cumpla, ya yo puedo emitir un resultado favorable, de tal manera que si la primera se cumple, yo no tengo que revisar la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la última, porque ya yo puedo sacar un veredicto. Entonces, aquí hay que tener claro, ojo, si en un AND todas deben cumplirse y la primera no ocurre, pues yo entro en cortocircuito y las demás ni siquiera son revisadas y ya yo puedo emitir el falso como respuesta resultante. En el caso del doble barra vertical, que es el OR, entonces voy a retornar true si alguno de los operandos evidentemente es verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que entro en cortocircuito y no voy a revisar del operando 2 en adelante si ya el operando 1 es verdadero, ¿vale? Con eso, muchachos, voy a dar un cierre con los operadores a nivel lógico, que son operadores de desplazamiento de bits. Son operadores, muchachos, que se utilizan mucho en lógica binaria, ¿ok? Y aquí me voy a permitir aclarar lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo una variable x y x vale 7, ¿ok? Normalmente esto en número binario, digamos que tengo que tener los 4 bytes para almacenarlo y son todos estos valores que nosotros estamos viendo acá, que sería 4 bytes, cada uno de ellos almacenando 8 elementos, 8 por 4, 32, y eso es lo que necesito para almacenar un valor numérico tipo entero, ¿ok? Entonces, en esta representación, ojo, este 7 con signo negativo, negativo es porque este 1 está activado, y este 7 sale porque esto es 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2 en lógica binaria, y eso nos da el 7. Muchachos, con esto significa que el símbolo menor menor con una cantidad, que en este caso es un 3, significa que yo necesito inyectar por el lado derecho 3 ceros para hacer un desplazamiento de bits, ¿ok? Es decir, que esto va a agarrar 3 ceros por acá, los inyecto, desplazo estos unos
y en efecto pues la cifra numéricamente hablando va a cambiar de menos 7 a menos 56. ¿Por qué? Porque esto en lógica binaria pues lo que hizo fue desplazar este 1, 1, 1 con esta inyección de estos tres ceros por el lado derecho para obtener un número totalmente distinto. ¿Ok? Lo mismo pudiera ser por el lado contrario, es decir, efectivamente yo puedo hacer la inyección si tengo 12, ¿ok? En número binario, que sería 1, 1, 0, 0, ¿ok? Efectivamente, si yo incorporo dos dígitos por el lado derecho, es a punta de ceros por este lado, evidentemente desplazo todo lo que tenga a la derecha. Entonces, al inyectarlo, pues lo que hago es estos ceros se van a ir perdiendo y en efecto yo lo que estaría es agregando ceros por el lado derecho y lo que hice fue literalmente una división o lo que es lo mismo de 12 pasé a 3 y en lógica binaria pues eso significa el uso más óptimo que pudiéramos darle a operaciones de multiplicación sin tener que multiplicar, ¿vale? Es decir, sin utilizar el operador por a punta de lógica binaria, ¿vale? Entonces con eso lo dejamos por acá a nivel de bits. Sabemos también que el AND y el OR a nivel de bits se consideran con un solo ampersand y un solo barra vertical y yo puedo hacer por ejemplo trabajar con estos dos valores numéricos que sería menos 7 y menos 56 y en lógica binaria por ejemplo si esto es un 1 y esto es un 0 efectivamente dependiendo si estoy usando un AND o un OR pues la respuesta será un 0 o un 1 y con eso yo puedo obtener un valor numérico totalmente nuevo equivalente a la respuesta de lógica binaria que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, para una lógica binaria a nivel de un OR, que sería este, efectivamente él entrega un 1 si alguno de ellos es un 1, entonces aquí sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, de tal manera que ese es el número binario que nosotros tendríamos activo en esta lógica que estaríamos efectuando para obtener la respuesta requerida, ¿ok? Entonces, los otros operadores, ya habíamos hablado del operador ternario, se los había presentado hace un tiempo atrás. Fíjense que aquí puedo tomar el 29 para asignarlo a la variable último día o 28 para asignarlo a la variable último día, dependiendo de si el año al dividirlo entre 4 da un residuo igual a 0. Es decir, si estoy calculando si un año es bisiesto o no y dependiendo de eso asigno 29 o 28 a la cantidad de días que pudiera tener el mes de febrero dependiendo de los cálculos que pudiéramos estar haciendo. Yo voy a tratar de cerrar en este momento la presentación con un operador que nos va a hacer bastante ruido de aquí en adelante y es el operador new. El operador new es un operador que sirve para crear arreglos y objetos, reservar la cantidad de espacios de memoria que se requieren para su almacenamiento y su gestión y si se quiere para fijar valores de inicialización, los que mencionamos hace algún tiempo en esta presentación el día de hoy, de tal manera que si son valores numéricos enteros voy a fijar ceros, si son valores lógicos falsos, si son valores alfanuméricos abro comillas, cierro comillas, ¿vale? Entonces en ese sentido, por ejemplo, este sirve para crear y reservar los espacios de memoria de un vector de números enteros, que es un primer ejemplito, y este sirve para crear y almacenar los atributos que yo requiera para registrar, por ejemplo, un objeto tipo o un objeto de la clase círculo. Y en ese sentido pudiera estar administrando, por ejemplo, el centro y el radio de la circunferencia y con eso tener la capacidad de registrarlo desde el punto de vista de tipo de datos y desde el punto de vista de memoria que necesito para poder almacenarlo y disponer de esa información de aquí en adelante, ¿vale? Entonces este operador new es un operador que nos va a hacer bastante ruido, es un operador que lo vamos a requerir con bastante frecuencia y su digamos trabajo o la operación que tiene que llevar a cabo es reservar los espacios de memoria que se requieran para administrar la estructura de datos que yo estoy manejando y en segundo lugar para darle valores de inicialización, ¿ok? Entonces al final pues lo que quiero es
mostrarles a ustedes una salida por consola, ¿ok? Es decir, por primera vez una instruccioncita de impresión en donde digamos que hay que aprender a leer digamos las instrucciones tal cual como las estemos viendo. System, ojo, va a ser una clase porque la S está capitalizada. Out es una variable de la clase System y println no puede ser una variable porque está acompañada de unos paréntesis, entonces println va a ser un método. Entonces con esto lo que quiero es que aprendamos a diferenciar sobre todo las variables o los atributos de los métodos, que siempre van a estar acompañaditos de sus parámetros formales, ¿vale? Que en este caso sería asociado a la cadena de caracteres que él recibe como parámetro, pero cuando lo estoy utilizando, que serían los parámetros actuales, muchachos, en este caso él estaría recibiendo una cadena de caracteres completa y que de esa cadena de caracteres él hace algunas transformaciones automáticas que quisiera hacer mención justamente con esta instrucción. Él debe transformar esta variable S, que es tipo float, ¿vale? Que la tengo por acá inicializada. Él la tiene que transformar en un string para poder hacer la concatenación como cadena de caracteres. Y al final esto es una cláusula de escape que la vamos a ir viendo poquito a poco en las presentaciones, ¿vale? En donde esa cláusula de escape sirve para hacer un desplazamiento de línea o un enter por código. Entonces con eso nos vamos a permitir, muchachos, ver que es posible hacer ejercicios como este, en donde veremos más adelante qué respuesta se obtiene como resultado, producto del casting que estaría aplicándose a todo lo que yo tengo por acá a mi derecha, y yo creo que estas son cosas que nosotros tendremos que aprender a ver con mucha soltura a nivel práctico, y que desde el punto de vista funcional pues tendremos que analizar sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y por último, una lectura por teclado. Muchachos, vamos a ver que tenemos el operador new para crear un objeto de la clase scanner, y ese objeto de la clase scanner recibe system.in como parámetro, y eso es un flujo estándar de entrada de datos por teclado, ¿ok? Y que en ese sentido, ese flujo de entrada estándar de datos por teclado, lo que hacemos es utilizarlo, ¿ok? Como objeto que es entrada, fíjense que es este mismo, ¿ok? Para llamar al método nextInt, y él me va a dar el valor entero que se introduzca por teclado para asignarlo a esta variable que es la que estoy intentando leer. Entonces cada vez que yo vea algo como entrada.next algo, evidentemente es porque estoy intentando leer algún parámetro que puede ser entero, real, char o string, sin ningún tipo de problema, dependiendo de cuál tipo de método estaría llamando para generar esa instrucción de lectura. Y por último, quisiera mostrarles un ejemplo de un programa que permite leer por teclado la variable edad e imprimirla, es decir, aquí la estamos leyendo y luego estamos generando la instrucción de impresión. Quiero que se vean que existen, por ejemplo, este @author es una etiqueta dentro de Javadoc, y quiero que se vea acá que está el uso del doble asterisco para indicar que esto es un comentario de documentación Java. Igualmente por acá param es la especificación de este parámetro o el descriptivo que nosotros estamos dejando para ese parámetro específico dentro de la línea de documentación propiamente dicha del programa que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Entonces básicamente existen un conjunto de operaciones que nosotros tenemos que ir cubriendo, que quiero que conozcan, que es el package, ¿okay? Que es la declaración de un paquete, el import, que es la activación de recursos del lenguaje justamente para que nos permita utilizar la clase scanner y con ello pues generar una pequeña estructura dentro de un programa, que básicamente es lo que nosotros vamos a hacer la clase de mañana. Nos vamos a meter con todo esto y en efecto vamos a aprender a utilizarlo, y quisiéramos repasar básicamente a vuelo de pájaro, ¿no? Todo el detalle de lo que hemos visto el día de hoy, y eso sí lo hacemos con toda digamos la paciencia y el detalle que ameritaría hacer un ejercicio ya el día de mañana, ¿vale?
A ver, quisiera entonces concluir la actividad del día de hoy. Vamos a pasar luego al derecho de palabra para que ustedes puedan intervenir y evidentemente aclarar cualquier punto que haya quedado pendiente dentro de lo que sería la presentación, ¿vale? A ver,